Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta hora. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que me acompañe al libro de Daniel. Y me da un amén cuando esté en el capítulo 6 del libro de Daniel. Amén. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Yo le voy a decir hasta dónde. Así es de que nos vamos a poner en pie por reverencia a la palabra del Señor, si es posible. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: apareció bien a Darío constituir sobre él 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hablar o hallar, mejor dicho, ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Amén. Hasta ahí, hermanos. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. Ahora, después de que termine el mensaje, si ustedes pueden volver a leer esta porción y llegar hasta el verso 24,
será de más provecho. De hecho, ahora íbamos a leer hasta el verso 24, pero por cuestiones del tiempo vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el verso 16. Usted conoce el resto de la historia. Daniel fue puesto en una cueva llena de leones. Y usted conoce, como dije anteriormente, el resto. No sufrió daño alguno. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor lo libró. Gloria a Dios. Ahora, no pretendo predicar exactamente de estos versículos de los cuales hemos leído, pero son necesarios para nuestro mensaje en esta tarde. Voy a venir más adelante a medida que el mensaje se desarrolla estos versos. Pero quiero que entienda para empezar, hermanos amados, el título del mensaje. El título del mensaje es El Hijo de Dios ante tiempos difíciles. Oh, usted dirá, bueno, ya sé a dónde va. Nosotros estamos en tiempos difíciles ahorita. Sí, estamos en tiempos difíciles. No debemos de pensar como hijos de Dios de que nuestra generación en este tiempo es la única que ha enfrentado situaciones difíciles y penurias y calamidades y muertes o cosas por el estilo, hambrunas o cosas por el estilo. No somos los primeros. Nuestros hermanos en la fe y nuestros padres en la fe y estas grandes personas en la Escritura pasaron por momentos difíciles, momentos de angustia. Y el Dios de ellos los libró, hermanos amados. Ahora, hay esperanza para cada cristiano. Y yo quiero hablar en esta tarde, hermanos amados, de cuál tiene que ser su actitud o su postura como un creyente, como un cristiano, como un discípulo de Cristo, como un hijo de Dios. ¿Cómo se tiene que comportar ahorita que nosotros estamos enfrentando una pandemia que no está afectando solamente a Estados Unidos, sino que está afectando a toda la tierra, a todos los hijos de los hombres? Es increíble lo que sucedió en China. Es aterrador lo que está sucediendo en Italia. Es aterrador lo que está sucediendo, hermanos amados, en España. Y lo que está iniciando a suceder en este lugar. Estaba viendo un reporte cuántas personas estaban muriendo en Estados Unidos. Y es terrible. Terrible. 85 en un estado, 24 en otro estado, 3 en un estado, 14 en otro estado. Y sigue el número. Y esto a lo mejor no va a parar si no es la misericordia del Señor. Ahora, creo que debemos de entender que cuando las cosas están mal y los momentos son difíciles, el cristiano tiene una postura, el cristiano tiene una actitud, que no importa cuál sea el tiempo, eso no cambia, no se descompone. La ética del cristiano, la actitud del cristiano, la postura del cristiano no cambia porque los tiempos son buenos. No cambia porque la refri está llena. No cambia porque tenemos salud. No cambia porque tenemos dinero. No cambia por esto. No cambia por lo otro. Desgraciadamente, hermanos amados, en mi cristianismo he conocido tantos cristianos con unas actitudes erradas, unas actitudes equivocadas, una postura que blasfema. Una postura, hermanos amados, que se queja y por qué no decirlo de esta forma, en secreto hasta maldice a Dios cuando las cosas no están bien. Por otro lado, he conocido a cristianos con una fe fantástica. Y por una fe fantástica no estoy exaltando su fe. Lo que estoy diciendo es que es una fe no bíblica. Esa no debe ser nuestra postura. Es cierto que las personas están muriendo afuera. Es cierto que nosotros mismos como cristianos estamos expuestos a perecer de la misma forma. Es cierto que hay dolor. Es cierto que hay sufrimiento. El otro día me llamó un joven y me dice,
Es increíble y doloroso. Estuve viendo unas imágenes, un video que pasaron de Italia. 15 camiones del ejército italiano llevando féretros. ¿Por qué? Porque ahí, el lugar a donde los entierran, el cementerio, había colapsado de tantas muertes en esa ciudad. Es terrible. Pero déjenme decirle una cosa. Quiero que entiendan estos cristianos que me escuchan. En este bote no estamos solos. Amén. También están aquellos que no son tan siquiera cristianos. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros que somos cristianos. Hay una gran diferencia en aquellos que no han confiado en Cristo y no conocen a Cristo y no tienen una relación verdadera con Dios. Leímos ahora en el Salmo 3 que el salmista dijo, puedo acostarme confiado. Nosotros como cristianos podemos estar en esta enfermedad. Podemos estar, hermanos amados, en esta pandemia, en este peligro. Pero podemos confiar porque nuestra esperanza es viva. Oh, hermanos amados. Muchos jóvenes ahora están hablando conmigo. Saben que soy un pastor. Saben que soy un predicador. Saben que soy una persona que estoy hablando de la Biblia siempre. Y están hablando conmigo y están preocupados. Oye, vemos que el dinero no está funcionando. Vemos que los grandes no. Vemos que nada está funcionando. Esta enfermedad no está respetando a nadie. Este virus es terrible. Está matando a todo el que agarra por delante. Ahora las personas están preocupadas. Ahora las personas han visto que ahí donde ellos se refugiaban, no hay refugio. Cuando el turbión se levanta, hermanos amados, solo en Cristo hay protección. Solo en Cristo hay protección. Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Yo no le voy a decir a usted que ahorita que estamos pasando por esta pandemia, como cristiano usted no puede morir. La Biblia dice que está establecido que los hombres vivan una vez y después de esto, ¿qué? La muerte. Después de esto, el juicio. Ahora, la Biblia no nos dice que para que vayamos a ese juicio vamos a tener una muerte, que vamos a vivir 70 años, vamos a vivir 100 años y que al fin y al cabo nos vamos a ir a acostar a la cama y cuando nos acostemos en la cama, ahí simple y sencillamente vamos a cerrar los ojos y punto, boom. El corazón dejó de funcionar sin ningún dolor, sin nada por el estilo. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Como dijimos ayer en el culto de oración, oh, fuera hermoso que el Señor nos llevara como llevó a Elías. Pero ¿qué tal si el Señor nos quiere llevar como llevó a aquel segundo Elías que vino? Aquel a quien vino con el espíritu de Elías, aquel quien vino a preparar el terreno para el Señor, el camino del Señor. Usted sabe de quién estoy hablando, Juan el Bautista. ¿Qué pasó? Por decir la verdad, por enseñar el evangelio, por decirle a Herodes que no le era justo tener a la mujer de su hermano. ¿Qué pasó? Lo metieron preso y ¿qué? Lo decapitaron. ¿Qué pasa si el Señor nos quiere llevar así? ¿Qué pasa si el Señor dice, bueno, Giovanni, vienes a tu hogar, vienes a la mansión gloriosa por medio de esta pandemia? No quiero que se nos olvide que la Biblia dice del justo, que la muerte del justo es apreciada a los ojos de Jehová. Así que yo no le voy a decir a usted que como cristiano, usted no puede pasar por la enfermedad o por la misma muerte en esta tarde o en estos días. No le puedo decir eso. La Biblia no enseña eso. Si el Señor se lo quiere llevar, nos lo va a llevar. Nos va a llevar. Es así. Ahora bien, el propósito en esta tarde de este mensaje es, hermanos míos, que cada uno de nosotros entendamos que vamos a pasar por dificultades, que vamos a pasar por grandes pruebas y que cada uno de nosotros debemos de estar llenos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para estar firmes. Firmes. ¿Para qué? Para no aparecer con una fe fantástica, como dije anteriormente. Para no blasfemar al Señor. Para en nuestro interior no maldecir al Señor.
Como dijo Lutero, antes de que el evangelio resplandeciera en su corazón, ¿qué? ¿Yo amaba a Dios? No, yo en mi corazón lo odiaba. Hay muchas personas así, como Lutero antes de que el evangelio le resplandeciera. Usted ve grandes cristianos aparentemente y les da una enfermedad y blasfeman al Señor. No debemos de tener esa postura, no debemos de tener esa actitud. Cada uno de nosotros, hermanos amados, debemos de entender de que el propósito de cada uno de estar en este lugar, en la tierra, es que el Señor reciba adoración y que el Señor reciba honra y gloria y que nosotros hagamos discípulos acá. Ese es nuestro propósito. El deber religioso de nosotros es Soli Deo Gloria, todo para la gloria del Señor. Todo para la gloria de Él. El propósito de nosotros no es que tengamos ni plata, ni oro, ni mansiones, ni esto, ni lo otro. Es que el Señor sea honrado y glorificado. Estamos acá para dar un buen testimonio. Ahora, en esta tarde yo quiero darles un pequeño recorrido por algunas porciones de este libro de Daniel para que cada uno de nosotros entendamos cuál va a ser esa postura y esa actitud bíblica en momentos de dificultad. Bendito sea el nombre del Señor, que no vamos a venir a compararnos con un borracho. Bendito el nombre del Señor, que no vamos a ir a compararnos con personas que no son cristianas. No. Como lo dije anteriormente, estamos en el mismo bote. Ellos están enfrentando los mismos peligros que nosotros. Ellos, en medio del peligro, ven un respiro y empiezan a blasfemar al Señor y a hacer las cosas que al Señor le desagradan. Nosotros no podemos hacer las mismas cosas. Tampoco vamos a venir como aquel fariseo que fue al templo. Señor, yo te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Oh, qué hombre tan espléndido, tan perfecto soy. No soy como aquel publicano. No. Nos vamos a medir qué tal con Daniel. Con personas así es que nos vamos a medir. No nos vamos a medir con aquel que da el mal ejemplo en la iglesia. No nos vamos a medir con el cristianito bellaco, con el cristianito carnal. O como ahora me han dicho algunas personas, soy un cristiano pero materialista. No sé qué cristiano es eso. La Biblia no habla de ese tipo de cristiano. Ahora, sé que los cristianos carnales no van al cielo. Entonces deduzco que tampoco los cristianos materialistas van al cielo. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Es así. Ahora, para ir adentrándonos en este pequeño estudio de cuál va a ser su postura y su actitud y su porte cristiano en medio de cualquier dificultad, de cualquier angustia, de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor, de cualquier pandemia. Quiero que entiendan lo siguiente. Lo primero que quiero que ustedes entiendan es que las dificultades, las pruebas, las angustias, las calamidades, etcétera, enfermedades, etcétera, lo que sea, lo que se le puede ocurrir de malo. Estas cosas, hermanos amados, pueden depender o pueden manar por diferentes razones. No necesariamente porque usted haga algo malo. Quizás pueden venir dificultades o angustias o enfermedades porque usted está haciendo algo malo. Pero quizás no. Es nomás el tiempo. Quizás pueden venir porque es un castigo del Señor. Yo no sé si lo que está sucediendo es un castigo del Señor. Pero una cosa le puedo decir. A veces estoy listo para dormir y después de orar me pongo a pensar a veces en este mundo. Si usted hace un poquito de análisis de lo que ve en este mundo cada día, usted llegará a la conclusión cómo
un Dios santo nos puede soportar? ¿Cómo? Personas matando, robando, violando mujeres, violando niños, violando babies, extorsionando y haciendo tanto tipo de maldad. Desde los más grandes, desde los reyes, los príncipes, los presidentes, todos ellos haciendo las mismas cosas. ¿Cómo un Dios santo nos puede soportar? Es solo su misericordia. Es solo su paciencia, porque Él no quiere que ninguno perezca. No quiere que el impío perezca. Él siempre ha dicho: arrepiéntanse para que tengan vida. Ahora, espero que no se esté perdiendo. Como lo dije anteriormente, no sé si esta condición y esta pandemia por la cual estamos atravesando en la era moderna, no habíamos visto algo así. Estaba viendo en las noticias, los doctores están aterrorizados. No habían visto algo así. En ese lugar que está impactando tanto en Italia, un país rico, La Plata, no ha podido frenar esta pandemia. Los analistas se preguntan cómo un país tan rico como Italia puede estar atravesando esta crisis. Los doctores están muriendo por montón. Ahora, muchas de las dificultades, de los sufrimientos, de las angustias, de los dolores, de las enfermedades o pandemias como esta, pueden venir por causa del hombre. O pueden venir como castigos directos del Señor, sin lugar a dudas. En los tiempos de Daniel las cosas no fueron diferentes. En este capítulo 6, Daniel se enfrentó a una dificultad terrible. ¿Se acuerda de qué trata este capítulo 6 y los versos que hemos leído? Daniel fue acusado injustamente. Y Daniel fue echado en un pozo de los leones. No era como ir al zoológico. No. Eran leones que tenían ahí hambrientos. Leones que los dejaban hambriar para que pusieran, cuando ponían una persona, esos leones en el aire, cazaban a las personas. Y las devoraban vivas. ¿Por qué se enfrentó Daniel a tal cosa? Yo le voy a decir por qué se enfrentó Daniel a tal cosa. Se enfrentó a esta gran tribulación por la misma envidia de los hombres. En unos capítulos atrás, o mejor dicho, en el mismo capítulo 1, usted lee lo siguiente en el capítulo 1. En el capítulo 1 y verso 1 al 4 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora quiero que pare ahí. En este capítulo 1, Daniel se enfrenta a la primera dificultad. En el capítulo 6 se encontró con peligro de su vida por la envidia de los hombres. En el capítulo 1, Daniel, a la primera dificultad que él se enfrenta es por castigo divino, hermanos amados. El Dios de los cielos y la tierra, Jehová el Todopoderoso,
estaba castigando a la rebelde y apóstata Israel. ¿Por qué? Porque eran apóstatas. Eso era un castigo directo del cielo. Y por el cielo no me refiero a las nubes. Me refiero al Dios que hizo los cielos. Dios envió a Nabucodonosor para castigar a Israel. Esta fue la primera deportación de 3 que tuvieron lugar. La primera deportación de 3. Ahí llegó y Daniel fue llevado como cautivo. Luego nosotros encontramos en el capítulo 2, en el siguiente capítulo, que Daniel se enfrenta a otra dificultad terrible. En el verso 15 del capítulo 2, o en el verso 12, perdón, hasta el verso 15 dice lo siguiente: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabiamente y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey: ¿cuál es la causa para que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Pare ahí. ¿Qué está sucediendo? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y dijo a sus astrólogos, magos y hechiceros y a sabios que tenía que interpretar el sueño, pero que él no les iba a decir el sueño. Ellos tenían que conocer el sueño y darle interpretación. Ellos dijeron: no se puede. Ningún rey ha dicho, ni ha pedido, ni ordenado nada por el estilo. Entonces el rey airado dijo: todos que mueran y sus casas sean hechas muladares. Daniel estaba incluido en ese bote, como lo dije anteriormente. Estaba incluido en ese departamento de sabios, porque él era un sabio. Él había sido enseñado en toda ciencia y sabiduría. A él también se le buscaba para morir. Entonces, estamos viendo, hermanos amados, 3 acontecimientos diferentes. Primero, por la envidia de los hombres. Segundo, por el castigo de Dios a la Israel apóstata. Tercero, por la ira de un rey impío. En ambas cosas, en esos 3 acontecimientos, la vida de Daniel siempre corrió peligro. Quiero que entienda esto. Cuando Daniel fue llevado cautivo, Israel estuvo más de un año bajo cautiverio. ¿Sabe qué significa eso? Es esa palabra tan terrible, la cual tenemos temor en este tiempo. Que nos hagan lockdown. Que hagan shutdown el país. Las personas que están en otros estados que les han hecho shutdown, ellos saben de qué estoy hablando. Las personas que les han dicho no pueden salir de sus hogares, mandatorio por el gobierno. Con lo que tenía en su refri de comida, con eso se quedó. Si tenía jabón para bañarse, si tenía pasta para lavarse los dientes, si tenía papel de baño, si tenía lo que tenía, lo tenía y punto. Y si no tenía, pues no tiene. Y no tiene la opción de salir afuera. En estos tiempos de Daniel, cuando Nabucodonosor fue y sitió Jerusalén, nadie podía entrar ni salir de Jerusalén. Los abastecimientos de agua, los abastecimientos de comida pronto se acababan.
Saben ustedes que los israelitas en muchas ocasiones tuvieron que llegar al mismo hecho del canibalismo. Nosotros leemos un relato en los libros históricos en los cuales una madre le dijo a otra: comámonos tu hijo y el día de mañana nos comemos el mío. ¿Y qué sucedió?, dirán ustedes. Bueno, una madre dio a su hijo y se lo comieron. Eso es canibalismo. Es de lo peor. Ante dificultades así se perdió el afecto natural, el amor de una madre ante los hijos. No creamos nosotros que nosotros estamos viviendo lo peor. Las personas me llaman y me dicen: Giovanni, estamos en la gran tribulación. Estamos viviendo en el tiempo de los jinetes. Sin lugar a dudas, tiene que ser un jinete. Eso me causa gracia. No estamos en los tiempos de la gran tribulación. No estamos viviendo en los tiempos de los jinetes. No ha sido ninguna copa derramada, ningún sello desatado, ningún sello abierto por Cristo. ¿Cómo sabemos eso? La iglesia sigue aquí. La palabra se sigue predicando. ¿Cómo sabemos eso? Oh, hermanos míos, cuando los jinetes aparezcan, los sellos sean abiertos, las copas sean derramadas, hermanos míos, las trompetas suenen, no va a haber alegría. No va a haber ni tan siquiera un poquito tan siquiera en el cual usted pueda decir: ¡ay, paz! Quizás en los primeros días, solamente cuando el primer jinete aparezca, hermanos amados, cuando el anticristo aparezca como un hombre hermoso ante las personas, sabio, inteligente y que trae la solución para todo, y el líder mundial. Pero esa paz se acabará pronto, porque el segundo jinete que trae muerte, no 3,000 personas que mueren, estamos hablando que trae muerte de proporciones inimaginables. Inimaginables. La Biblia nos relata que al menos 1/3 de la población mundial morirá en ese tiempo. Saque la cuenta. Si tenemos 2,000 millones de personas, ¿cuántos morirían? Si tenemos 3,000 millones de personas, eso significaría que 1,000 millones de personas morirían. Esto no es la gran tribulación. No confunda. Ahora, podemos llamar todavía a la Pizza Hut, a Domino's Pizza, a un restaurante mexicano y decir: hey, ¿por qué no nos trae unas fajitas calientitas? Mira, somos 4 personas aquí, nos trae 4 fajitas de esas tejanas, o no sé, o como sea. Y nos trae tortillas hechas de maíz, y nos trae horchata, y bueno, somos salvadoreños, nos trae pupusas buenas, tú sabes, y esto y lo otro. Y nos las llevan calientitas. Déjeme decirle una cosa: cuando sea la gran tribulación, eso no va a ser así. Va a haber falta de todo. Y gente muriendo de proporciones inimaginables. Así es que solo quiero que mediten en lo siguiente. Si esto no es la gran tribulación, y a lo mejor puede ser una réplica semi, hiper, mega minúscula, no mayúscula, mega minúscula, de lo que podría ser la gran tribulación, y el mundo está batido, ¿qué van a hacer esos días, hermanos míos? ¿Qué van a hacer esos días? Permítame decirle una cosa: que este momento de pandemia sea para nosotros los cristianos una llamada de atención que nos tenemos que afirmar en el Evangelio.
Para aquellas personas que están sin Cristo, sea un momento en el cual digan, si esto no es la gran tribulación, y Giovanni está diciendo que es una réplica super, hiper, mega minúscula, yo no quiero ir a la gran tribulación. Porque esto no se compara en nada aquello. Esto no se compara, hermanos míos. Esto no se compara en lo absoluto. Estamos en casa, bien. Si no estamos enfermos, estamos bien. Literalmente, el cielo se va a caer en pedazos. Las estrellas de los cielos van a caerse a la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Las fuentes de las aguas van a ser dañadas de tal forma que ni tan siquiera podamos beber agua. Yo no quiero estar en ese tiempo. Si usted quiere, tendré dolor por usted. Pero si usted dice, yo no quiero, afírmese en el Evangelio. Si no tiene a Cristo, hoy es el día. Pero yo, Giovanni, he hecho tantas cosas malvadas. Yo he despreciado al Señor una y otra vez. Bueno, si ahora está el Evangelio, hoy el Señor te está llamando a misericordia. Hoy el Señor te está diciendo, no importa lo que hagas. Es que no sabes lo que yo he hecho. Pablo, ¿quién era como Pablo? Pablo mató a cristianos. Pablo los arrastró a las cárceles. Los torturó de tal forma que hacía que ellos blasfemaran a Cristo. Y Pablo dijo que él lo había hecho en ignorancia y que el Señor había mostrado en él misericordia porque era el más grande de los pecadores. El Señor nos puede mostrar misericordia a nosotros. Ahora, déjeme salir de la introducción. Y vamos a ir al tema que nos tiene ocupados en esta tarde. ¿Cuál va a ser su actitud ante la dificultad? ¿Cuál va a ser su actitud ante el sufrimiento, ante el dolor, ante esta pandemia? Hemos visto que Daniel se ha enfrentado a varias situaciones terribles. ¿Cómo se comportó él? Levantó las manos al puño, al cielo, los puños al cielo y dijo, ¡ah, Dios! ¿Qué te pasa? ¡Soy Daniel! ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Daniel era un príncipe israelita? Era un buen tipo. Era de la familia top en Israel. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, dice, de buen parecer. No solo era una persona top, no solo era uno de los ricos en Israel, no solo era un príncipe, hasta era guapo Daniel. Es que tenía todo. Enseñados en toda sabiduría, dice el verso 4 de capítulo 1 de Daniel. Sabio en toda ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que se les enseñase letras y lengua de los caldeos. Era sabio antes de llegar ahí. Y se le iba a enseñar más sabiduría. Me imagino qué pasó por la mente de Daniel cuando se fue, se le quitó de todas sus comodidades y se le llevó a Babilonia. Se le estaba separando de su familia. Sus hermanos, sus padres, sus madres, sus amistades, su culto. Sabemos que es una persona súper religiosa. No en el mal sentido, sino en el buen sentido. Era un verdadero adorador del Señor. ¿Sabe usted que cuando usted entra a ver la cultura judía, en el estudio de la cultura judía, para un judío lo peor era que lo sacaran de Jerusalén? El salmista dijo, oh Jerusalén, si me olvido de ti, que mi diestra pierda su destreza, dijo el salmista. Que sea inútil si me olvido de la ciudad del gran rey, dijo él. Que no sirva para nada. Dijo. Claro, ese es un pensamiento
demasiado sublime para nosotros. ¿Por qué? Porque en el cristianismo moderno y contemporáneo, ¿qué significa la iglesia y los cultos para los cristianos? Nada. Quizás algunos que medios están despiertos dirán, qué dolor no poder ir a la iglesia ahora que estamos sin poder ir a la iglesia. Para otros esto será como una vacación de la iglesia. Como un descanso, es que ya estaba harto todos los fines de semana. Bueno, a las personas que han pensado eso en sus corazones, no lo dirán, pero lo han pensado en sus corazones. Déjenme decirles una cosa. Ustedes no tienen parte ni arte en este asunto con Cristo. Y como dijo Jonathan Edwards, aquel día que Cristo venga, hay muchos que van a pretender que Cristo los entretenga, pero Él les va a decir, apártense, hacedores de maldad. Si no te importa Cristo, su adoración, su iglesia, y estar presente delante de Él en cada momento, tú no eres cristiano. Es así de sencillo. Si no te importa ser obediente a Él y hacer las cosas que Él demanda, tú no eres cristiano. Es así de sencillo. Y estamos en medio de una pandemia. Esto no es para ofender a nadie. Esto es para decirle, arregla tu vida con Cristo. Arregla tu vida con Cristo. Porque si hoy te mueres, te mueres sin Cristo. No hay lugar tuyo para ti en el cielo. No hay lugar para ti en el cielo. Ahora, ¿cuál fue esa actitud que Daniel tuvo? Él no blasfemó, él no se quejó, él no fue rebelde contra Dios, no murmuró contra Dios. No es como muchos cristianos. Si nos da una enfermedad, ¿por qué a mí? Hermanas cristianas que usan la mantilla y les pasa algo, ¿por qué a mí si yo nunca me quito la mantilla? Si se enferman, ¿por qué a mí si yo me hinco más que todos? Si les pasa algo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a Julana? Esa es maldad. Y Calvino hubiera dicho, no son cristianos porque estás odiando a tu hermano, queriendo que le suceda el mal que te está sucediendo a ti. Calvino hubiera dicho, no eres cristiano. ¿Usted está viendo la diferencia entre la actitud de Daniel y nuestra actitud? Basta de los mensajes aguados, hermanos amados. Basta, como dijo C.S. Lewis, del cristianismo aguado. Es hora de que se diga la verdad del evangelio. Es hora. Y sin lugar a duda, la actitud de Daniel era diferente, hermanos amados, a la de muchos cristianos. A veces se nos olvida y creemos que nosotros somos los que pasamos por las peores situaciones. Juan el Bautista fue decapitado, Pablo fue decapitado. Hoy, si usted lee, todos murieron los apóstoles, los grandes apóstoles, de muertes terribles. La historia nos dice que solo el apóstol Juan murió de muerte natural. Pero ¿qué había pasado a este apóstol? Vivo, lo habían agarrado y lo habían aventado a un caldero lleno de aceite. Y no murmuraron. Yo entiendo, hermanos amados, que nuestra carne es débil. Yo entiendo eso. Lo que me molesta, y es así, es que no se esté predicando la verdad y no se le enseña el cristianismo cuál tiene que ser su postura reverente y santa delante del Señor. Por eso cuando te dicen que tienes un cáncer, murmuras contra el Señor. Por eso cuando te dicen que necesitas una operación, te quejas contra el Señor. Por eso cuando tú ves que no tienes plata como otro cristiano o como un impío, te quejas contra el Señor. ¿Por qué ellos? ¿Por qué mi carga es más pesada? ¿Por qué la de ellos no? ¿Qué te importa a ti eso si el Señor ha permitido que tú pases por ahí? Ese es el punto. ¿Qué nos importa eso?
A veces a mí me dicen, bueno, ¿no crees que tu carga es muy pesada? No me importa, no quiero pensar sobre eso. Una cosa sé, yo soy cristiano, el Señor me ha cambiado, mi corazón tiene afecto santo y le doy gracias al Señor por eso. Y una cosa sé, Él está conmigo y si Él está conmigo, esto es la gloria, hermanos míos. No me importa nada más, no me importa nada más, todo se va a quedar, todo se va a quedar. Si no estoy equivocado, Alejandro Magno o Napoleón dijeron, nada traje al mundo, nada me llevo. El apóstol Pablo también dijo eso. Ahora, hemos visto lo primero. Daniel no tuvo una actitud mala delante del Señor. No, él no tuvo una actitud mala. No tuvo una actitud blasfema delante del Señor. No tuvo una actitud de quejarse, rebelde contra el Señor. ¿Cuál fue entonces la actitud que tuvo Daniel? Le voy a dar 3 cosas que tuvo Daniel y que debemos de tener nosotros hoy. En el verso 4 del capítulo 1 de Daniel nosotros encontramos la primera del verso 4 en adelante. Después de que se dijo que trajeran muchachos y que se les enseñara toda la ciencia caldea. Dice el verso 5 en adelante hasta el 8. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Verso 8. Y Daniel, ¿qué dice? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quiero que pare ahí por un segundo. La ley de Moisés, como es conocida, pero en verdad es la ley de Dios para su pueblo Israel, prescribía y demandaba mandamientos para el pueblo israelita, que comidas ofrecidas a dioses no se podían tocar. Y habían otros tipos de comidas que eran inmundas. Daniel entendía esto. Cuando se les prescribió a Daniel comida de parte del rey en Babilonia, Daniel dijo, no me voy a contaminar. ¿Sabe qué es eso? No es que Daniel era vegetariano. Lo que está sucediendo aquí, hermanos amados, es que Daniel vio que esto iba a ir en contra del mandamiento santo del Señor. Y Daniel propuso ser obediente sin importar cuál fuera la condición. Yo pienso que un cristiano como nosotros, en nuestros días diría, bueno, Señor, me has sacado de mi confort, me ha sacado de mi mansión, me ha sacado de mi país, de donde yo tenía comodidad, de donde yo estaba como un príncipe. Y vale, Daniel era un príncipe. Me has dejado allá de mi familia y luego no me permites hacer lo que yo quiero aquí. Daniel no tenía esa actitud. No importaba lo que pasara. Daniel quería ser obediente a Dios. No quiero que pierda esto de vista. Un hombre obediente estaba pasando por situaciones difíciles. Usted dice, pero yo soy obediente. ¿Quién te ha dicho que porque sos obediente no puedes enfermarte? ¿Quién te ha dicho que porque sos obediente no puedes tú pasar por esta angustia? ¿Quién te ha dicho que porque sos obediente no vas a necesitar una cirugía?
Si tú crees que porque sos obediente toda tu vida va a ser perfecta, tu teología está errada. No sabes nada de la Biblia. Has pasado de noche la escuela de Cristo, como decíamos en El Salvador. Y le decíamos a una persona, tú fuiste de noche a la escuela porque la veíamos como burra. Entonces la primera actitud que Daniel tuvo es que ante todo él quería ser obediente al Señor sin importar cuál fuera su condición. Estamos en una pandemia. Porque estamos en una pandemia, ¿vamos a ser impíos ahora? No, vamos a ser más obedientes al Señor. Quiero que entiendan lo siguiente. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, Daniel tenía entre 10 a 16 años de edad. Era un niño. Era un muchacho. Era muy diferente a muchos de nuestros hijos que van para la iglesia arrastrados. Que en la iglesia se están durmiendo. Entendemos que Elisa se duerma. No tiene 3 años todavía. Y queremos que se duerma porque molesta mucho. Pero que cipotes de 10 años, de 16 años estén ahí. ¡Ah! Dios santo. Es terrible. Daniel tenía entre 10 a 16 años cuando a él le pasaron todas estas calamidades. Pero él tenía una devoción santa en su corazón. Había creído, tenía una fe que perduraba. Tenía un amor sincero para Jehová. Ahora, con mis 37 años, yo veo atrás a mi vida, a mis 16, a mis 15, a mis 14, a mis 13, a mis 12, y yo digo, era un gran necio en esa edad. Era un arruinado en esa edad. Daniel era diferente a muchos de nosotros. Y en gran manera. A su temprana edad aprendió a amar al Señor. Aprendió a respetarlo. A obedecerle. A tener temor de Él. Quiero que entienda esto. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a Jehová. Con entre 10 a 16 años de edad que Daniel fue llevado, Daniel estaba siendo expuesto al mal ejemplo de desobediencia de otros jóvenes israelitas que también habían sido llevados junto con Daniel en el cautiverio. A ellos no les importó ir en contra del mandamiento santo. Solo hubieron 4 jóvenes. Daniel y sus 3 compañeros. Ananías, Misael y Azarías. A quienes pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. 4 jóvenes en tantos jóvenes que se llevaron a Babilonia. Hubieron muchos malos ejemplos de personas que estaban apostatando contra la fe cristiana. O no, mejor dicho, no la fe cristiana, pero la fe en Jehová. La obediencia en el Señor. Pero Daniel no. Nosotros en las iglesias tenemos un grave problema. A veces el ejemplo a seguir para nosotros es el hermano, que no es ni hermano, sino que es impío. Pero le llamamos hermano. Ese es el ejemplo a veces para nosotros. Cuidémonos, hermanos míos, que los ejemplos sean Daniel, Enoc, Noé, Ezequiel, Pablo, Cristo. Ellos deben de ser nuestros ejemplos. El ejemplo supremo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces, la primera actitud que Daniel tuvo fue que él propuso ser obediente a los mandamientos de su Dios. No importa la situación, no importa las circunstancias, no importa nada, él va a ser obediente. Me dice un joven el otro día, Gio, si llegamos a un lugar, robémonos los Lysol, robémonos esto, lo otro. Y yo, ¿cómo me voy a robar los Lysol? ¿Que no sabes que yo soy un pastor? Gio, esto se trata de supervivencia. No nos vamos a ir a robar las cosas, hermanos míos, solo por sobrevivir. Eso no es correcto. Vamos a proponer en este momento ser obedientes a lo que el Señor dice. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál fue la segunda actitud correcta de Daniel ante las dificultades? Quiero que vaya al capítulo 2. Observe lo que sucedió cuando Daniel se enfrentó al peligro de perder su vida, al peligro de la muerte por la ira del rey. Verso 16 al verso 20 del capítulo 2 de Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que no lo matara. Recuerdan que estaban matando a todos los sabios, a los caldeos, a los sabios caldeos, a las personas que eran astrólogos, magos, hechiceros y todos los estaban matando. Entonces Daniel primeramente pidió tiempo. Y luego dice en la segunda parte del verso 16 y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, bendito sea, y Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo, de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Quiero que pare ahí. ¿Qué es la segunda actitud que Daniel tiene cuando se enfrenta al peligro de la muerte por la ira de un rey impío? Primero, verso 18 nos dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios de Babilonia. Lo primero, hermanos amados, es que Daniel oró pidiendo misericordia a Dios por su vida. Estamos enfrentando esta pandemia. Usted dice, yo no me quiero morir. Ore pidiendo misericordia al Señor. Dígale al Señor que tenga misericordia de su vida. Pero quiero que entienda lo siguiente, cristianos modernos. Daniel pidió misericordia. Misericordia por definición no es algo obligatorio. No significa que porque usted ora, el Señor va a decir, no te bajes en esta pandemia. Si el Señor dice, hijo, ven a casa, prepárate porque vas a casa. Y de una cosa puedes estar seguro, allá es mejor que acá. Ven, gloria a Dios. ¿Por qué cree usted que a mí me agrada tanto y es mi canto favorito, el 220? Porque yo creo que en el cielo es mejor que acá. Porque yo creo que cuando yo esté allá, mis sufrimientos, mis angustias, mis tristezas pasaron. Y voy a estar delante de la presencia del Señor. Y ya no voy a tener pensamientos pecaminosos. Y ya no voy a pecar. Voy a tener esa naturaleza que no se va a contaminar.
para un cristiano espiritualmente vivo, esa es la mayor gracia que él puede desear. No una casa más grande, no un carro más nuevo, no un cheque más grande. La gracia y la bendición más grande para un verdadero cristiano, maduro espiritualmente, es no pecar contra su Dios, no pecar contra su Cristo de la gloria. Ahora, la misericordia, por definición, como dije anteriormente, no es obligatoria. Cuando usted va en oración pidiendo algo en misericordia, entienda que todo depende de la voluntad soberana de Dios. Todo depende de esa voluntad soberana y sus decretos o su plan eterno. Y tenemos que estar agradecidos. ¿Qué fue lo que Daniel hizo cuando él vio que su oración había sido contestada por el Señor? Dice el verso 20, hermanos amados. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dice el verso 25 al verso 28. Entonces Ariot llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamó Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Quiero que pare ahí. Cuando Daniel oró y su oración fue escuchada y fue aprobada, y su vida fue dada, y la interpretación de ese sueño y la revelación de ese sueño fue manifestada a Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Bendijo al Señor. Estos versos nos dijo que bendijo al Señor. Estos versos nos dijo que agradeció al Señor. Estos versos nos dicen que alabó al Señor. Estos versos nos dicen de que engrandeció el nombre de Dios por su gracia mostrada al responder sus oraciones. ¿Saben cuál es mi mayor temor para la iglesia? Que pasemos esta pandemia y que cuando pasemos esta pandemia volvamos a vidas impías. ¿Por qué el Señor nos debería permitir salir de esta pandemia para que sigamos en vidas impías? Cuando la oración de Daniel fue escuchada, él no se fue a hacer un apóstata. Él no fue a hacer como los malos ejemplos de los otros príncipes israelitas que estaban ahí alrededor de él. ¿Qué hizo él? Bendijo al Señor, agradeció la misericordia del Señor, alabó al Señor, engrandeció el gran nombre de Dios por su gracia mostrada. Si el Señor nos permite salir de esta pandemia con vida, hermanos míos, propongamos en nuestro corazón ser más fiel de lo que hemos sido hasta este día. Propongamos en nuestro corazón honrar al Señor de la forma que el Dios Santo merece y de Él demanda. ¿Cuántas personas no serán a lo mejor entregadas por nosotros los cristianos en esta pandemia? ¿Y qué vamos a hacer si salimos de acá? Vamos a estar ocupados en nuestra vidita. Solo trabajo, solo fiesta, solo cerveza. Hijos a lo mejor. Maridos a lo mejor. Mujeres a lo mejor. La plata, el egoísmo, la envidia.
la desobediencia al Señor. No fue esa la actitud de Daniel. Daniel no olvidó la misericordia del Señor mostrada para con su vida. No olvidemos la misericordia que el Señor ha mostrado a nuestras vidas, hermanos míos. No lo olvidemos. Voy a apresurarme, el tiempo se me ha escapado. Pero ahora que estamos en pandemia, yo pienso de que ninguno de ustedes, ¿verdad?, está apresurado. Antes en la iglesia a lo mejor todos andaban apresurados. Porque teníamos que hacer esto, teníamos que hacer lo otro. Bueno, ahora que no podemos salir, no creo que alguien, que termine ya. Déjeme darle la tercera postura que Daniel tuvo delante del Señor en la dificultad. Cuando su vida estaba corriendo peligro. Vamos, aquí la vida está corriendo peligro. Están diciendo los congresistas GOP, los republicanos, no se deben de preocupar. Las dificultades para que ustedes mueran, o las probabilidades, mejor dicho, para que ustedes mueran es de 1% o 3%. Eso no es mucho. Bueno, en este tercer punto Daniel se enfrentó a un peligro de que muriera. No era un 1 o un 3%. Estaba siendo puesto en un foso lleno de leones. Los leones no se comen entre sí. Pero si ponía una persona ahí, sí se la comía. Los leones no iban a poder escoger entre muchas personas, solo Daniel estaba ahí. El peligro de que Daniel perdiera la vida era de 100% o 1000%, hermanos míos. Entonces, ¿saben qué es lo peor? Quiero que vaya al capítulo 6, donde leímos ahora. ¿Se acuerdan ustedes que leímos, hermanos amados, que estos hombres malos y perversos por la envidia que tuvieron a Daniel dijeron, no vamos a encontrar nada contra este Daniel para que acusarle? La única forma que podemos encontrar para acusarle y llevarle a muerte es algo relacionado con la ley de su Dios. Oiga, hermanos, si nosotros como cristianos no encuentran nada, y lo único que encuentran para hablar en contra de nosotros es algo, porque somos adoradores de Cristo, somos adoradores del santo y bendito Señor glorioso, porque tenemos esa devoción santa y adoración a Dios. Estamos bien, hermanos míos. Estamos bien. Estamos bien. Es terrible que la vida de Daniel está corriendo peligro ahora por su devoción y adoración a Dios. Nunca cambió en su vida esto. Eso parece calvinismo. Ha sido cristiano desde siempre. Ahora, quiero que entiendan esto. La mayoría de personas no pueden ver esto. En el capítulo 1, Daniel tenía entre 10 a 16 años. En este capítulo 6, usted solo ha volteado 3 páginas, pero Daniel tiene como 80 años, mínimo 80 años o más. Daniel ya no es un joven de 10 años o 16. Daniel tiene al menos 80 años de edad en el capítulo 6. Han pasado entre 64 años a 70 años en la vida de Daniel en el cautiverio.
y su devoción a Dios, su temor a Dios, su adoración a Dios no ha cambiado. Quiero que comprenda lo siguiente. Con el pasar de los años, su fuerza física va a ir en declive, pero su espiritual no tiene que acompañarla. Que nuestro hombre carnal se va debilitando en el sentido de nuestras fuerzas carnal. El hombre carnal, el hombre no regenerado no va a debilitarse. Él va a estar más fuerte. Nuestras fuerzas van a ir debilitándose. Pero su responsabilidad y nuestra responsabilidad como cristianos es esforzarnos a que nuestras fuerzas espirituales sigan en aumento. Escuchemos el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué estamos haciendo nosotros para avivarlo? Aquí tenemos este Daniel después de 64 años, después de 70 años mínimo. Siendo un hombre espiritualmente fuerte y poderoso. Anciano. Por su larga edad, Daniel no regresó. Cuando los persas, los medos y los persas, le dijeron al pueblo de Dios: pueden regresar el que quiera a Jerusalén. Qué terrible debió haber sido para él no poder regresar por su larga edad. Pero su amor al Dios de los cielos nunca se acabó. No seamos tardos para escuchar la palabra del Señor. Avivemos el fuego del don del Señor. Ahora, observe lo que dice el verso 10 y el verso 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No había perdido la costumbre. Él seguía orando, seguía rogando. Lo que el verso 10 nos dice es que después de, como dije anteriormente, entre 64 años a 70 años, a Daniel no se le había olvidado. Al profeta Daniel no se le habían olvidado las prescripciones dadas al pueblo de Dios. ¿Por qué? Dijo Salomón en Primera de Reyes, en el capítulo 8 de Primera de Reyes, en el verso 44 y en el verso 45, cuando estaba dedicando el templo que él edificó, dijo Salomón lo siguiente: si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandases y orasen a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les hará justicia. Cuando un israelita estaba de viaje en esos tiempos, oraba al Señor viendo hacia Jerusalén. Era una prescripción para el pueblo israelita, hermanos míos. Y nosotros dejamos de ir a la iglesia, no oramos viendo para la iglesia. Mejor ni oramos. No hay iglesia, ya estuvo, es vacación. Terrible. Yo no le estoy diciendo ahora, bueno, si van a orar tienen que orar hacia dónde queda la iglesia de ustedes. No me refiero a eso.
Pero para este pueblo israelita en esos días era una prescripción. A Daniel no solo no se le habían olvidado sus prescripciones, las prescripciones dadas al pueblo después de 70 o 64 años de edad. Hermano, a nosotros se nos olvidan los mandamientos del Señor. Salimos el sábado de la iglesia, salimos el domingo de la iglesia. Cuando llegamos a la casa se nos olvidó lo que escuchamos. Qué desgracia de cristianismo. Terrible. Daniel había pasado 70 años y no se le olvidaba. A Daniel no se le olvidó los ejemplos piadosos. En el Salmo 55, observe esto. En el verso 16 y 17 del Salmo 55, la Biblia dice, en cuanto a mí, este es el rey David, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Las personas dicen, bueno, nosotros bailamos en la iglesia, ¿por qué? Porque David bailaba. Bueno, estás orando 3 veces al día, mira lo que hacía David. Oraba 3 veces al día. Bueno, orar no. David, lee el Salmo 119 y mira lo que expresa David sobre el gran amor, respeto, reverencia y estima en la cual tenía la palabra del Señor. Y tú dices, a mí no me interesa, a mí solo me importa danzar. Tu teología está errada. Y bien errada. No has entendido cuál era el carácter de David. No lo has hecho. Y es terrible. Si tú me dices, yo danzo como David, bueno, al menos yo pretendo verte orar en verdad. Yo pretendo ver que la palabra del Señor tenga la misma importancia que tenía para David. Mira a Daniel, siguiendo ese buen ejemplo. A Daniel nunca se le olvidó los mandamientos concernientes al culto a Dios. Se postraba 3 veces al día, de mañana y tarde. Eran horas en las cuales el sacrificio se estaba haciendo en el templo en Israel. Después de 70 años no se le había olvidado. Hermanos amados, debemos de asegurarnos que no se nos deben olvidar las prescripciones y los mandamientos dados a nosotros como cristianos por Cristo. Entonces, usted ha visto 3 actitudes de Daniel. En las 3 corrió peligro su vida. Siempre fue obediente a la voluntad del Señor. Lo segundo, buscó en oración en la misericordia del Señor. Y cuando recibió esa misericordia y tuvo paz, no se hizo impío, no se hizo indiferente para con el Señor. Alabó al Señor, exaltó al Señor, engrandeció su nombre, agradeció al Señor. Y acá, él nunca perdió su devoción al final. Nunca dejó de adorar al Señor. Nunca olvidó las prescripciones dadas a él. Siempre vio los buenos y ejemplos piadosos. No como nosotros en nuestros días. Que el cristiano más peleón es al que le prestamos atención. El más sinvergüenza es al que le prestamos atención. Y queremos ser como ellos. ¡Qué terrible! Voy a concluir, hermanos míos. Hemos observado ese carácter santo, reverente, paciente, de confianza de Daniel.
delante de Dios desde su juventud hasta su vejez. Una vida santa para el Señor. Ahora que nosotros estamos pasando por esta dificultad y por esta pandemia, no es excusa que porque no vamos a la iglesia no tengamos comunión con el Señor. No es excusa que porque no vamos a la iglesia no oremos, que porque no vamos a la iglesia no leemos la Biblia, que porque no vamos a la iglesia no cantamos. Daniel estaba lejos, lejísimos de Jerusalén, y se postraba 3 veces viendo hacia Jerusalén, clamando, rogando al Señor. Siempre estaba obedeciendo al Señor, siempre estaba orándole al Señor, siempre estaba engrandeciendo su nombre, alabando su nombre. No es excusa para que nos enfriemos en casa, porque ahorita por esta pandemia no podemos salir. Cada uno de nosotros, hermanos amados, sigamos el ejemplo piadoso del profeta Daniel en este momento terrible de pandemia. Como Daniel confió en Dios, nosotros confiamos en Cristo. Esperemos conforme a la gracia, esperemos conforme a la misericordia, conforme a su voluntad y a su plan y decretos eternos. Si su voluntad es que estemos acá, esto va a pasar y todo va a estar bien. Si su voluntad es que nos vayamos, que el nombre de Cristo sea honrado y glorificado. Y que los que se quedan se afirmen en el Evangelio. Y vivan para el Señor. Si el Señor les concede la vida o nos concede la vida, nos las concede con una razón. No para que estemos de holgazán, no para que estemos de bellacos, no para que estemos de desobedientes. Lo hace para que le alabemos en la iglesia, para que demos un testimonio verdadero, para que seamos obedientes, para que saquemos a las personas de las tinieblas. Confiemos en Cristo, esperemos en Cristo, encomendémonos a Cristo en oración, en ruego, en súplica, en su misericordia. Y entienda que nuestro Salvador y nuestra esperanza está aquí. Si alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor. Si alguno de ustedes no conoce al Señor, hoy es el día. Hoy usted puede orar con sus propias palabras y decirle a Cristo que le perdone, decirle que ahora quiere entrar a ser parte de su familia. Miren afuera, la gente se está muriendo. Muchas personas están muriendo. El otro día murieron 400 en Italia. El otro día murieron 500 en Italia. El otro día murieron 700 o 600 en Italia. Muchos están muriendo. Y en muchos otros países. Solo Cristo nos puede dar libertad. Solo Él nos puede salvar y darnos herencia con los santificados. Voy a llegar hasta acá. Vamos a ir en palabras de oración para dar por concluido. Y aquellos que quieran recibir a Cristo, oren con sus propias palabras. Y pidan misericordia del Señor. Y háganlo en verdad, con todo su corazón. No miren los malos ejemplos. Miren a aquellos que son buenos cristianos. Y entiendan de que en el cristianismo hay personas que no son cristianas, pero se hacen pasar como cristianos. A medida que usted empiece a entender la Biblia, usted lo va a poder reconocer. Ellos no tienen que ser un estorbo para que usted se entregue a Cristo. Usted se tiene que apartar de ellos y entregarse a Cristo. Si alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor, vamos a ir en palabras de oración, hermanos míos. Dios los bendiga.